Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña en las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Okay. Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Como cada viernes, 18 horas, horario argentino, estamos aquí compartiendo con todos ustedes por universalradio.com un programa producido por Andrea Luna en la promoción y marketing. También la tenemos a Gema Lutgarda y en la conducción, ¿quién les habla? Silvina Zaneta. 18 horas horario argentino, 23 horas España. Saquen la cuenta en el resto de los países porque si no me pierdo, como ya los que me escucharon antes ya me conocen. Si me escuchás por primera vez, bienvenidos, bienvenida, bienvenido a Café entre Libros. Y si estás escuchando desde la universalradio.com y querés dejar un comentario para el entrevistado de hoy, que te voy a contar en un momento quién es, podés entrar a Facebook. Desde Facebook ponés Café entre Libros Oficial, ahí tenemos un enlace que se llama Entrevistas en el programa Café entre Libros. Ahí va a haber un evento especial. Te vas a encontrar con la foto del entrevistado de hoy y podés dejar tus preguntas, tus saludos. Vamos a tratar de leer a todos aquí en vivo, en directo, así que te esperamos por Facebook también. Y te voy a contar un poquitito de qué se trata el programa de hoy. Hoy vamos a tomarnos un avión, un tren, vamos a dedo, viajamos como sea, porque vamos a contar con la presencia de Nelson. Nelson es mochilero, pero además de ser mochilero, es escritor de viajes, es documentarista, es explorador, hace muchísimo tiempo que viaja, pero profesionalmente como blogger de viajes y experto en social media, viaja más o menos desde el 2005, y lo principal es que es el creador de mochileros.org, que es un sitio con varias redes en las que destaca un blog de viajes, el cual ha ganado premios, reconocimientos. Él colabora con distintas oficinas de turismo, con eventos, viaja muchísimo, por donde vos quieras él ha pasado. No sé si le queda algún país por conocer, eso se lo vamos a preguntar mejor y para eso le vamos a dar la bienvenida. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en el programa. Un gusto para nosotros tener a semejante viajero. Estaba revisando un poco tu blog, estaba revisando la página de Mochileros. La verdad, debo felicitarte, es impresionante. Y además, la experiencia que vos podés aportar a los viajeros, ya sea los que viajan por primera vez como los que ya son expertos, es muy bueno y la verdad que queríamos destacarlo. Pero lo primero que me surge es eso, ¿hay algún lugar en el planeta que vos no conozcas? Me he reído cuando has hecho la introducción. Realmente, es verdad, hay muchísimos lugares que no conozco. De hecho, hay muchos
que la gente asume que conozco que son demasiado obvios y que no he pisado, por ejemplo. Jamás he estado en Roma, jamás he visitado Madrid, no he estado en París. No he visitado todo el mundo, pero viajo bastante. Wow. Bueno. O sea que, digamos que lo que es el turismo convencional, ese por ahí todavía no lo apuntaste. O sea, lo tuyo va más a otro tipo de experiencias, ¿no? Sí, digamos que me motiva bastante hacer viajes a los lugares donde tengo algún particular interés o donde, digamos, tengo algo que hacer. La manera que me ayuda mucho a viajar, digamos, es ir hacia donde me sople el viento, más que planificar un viaje, porque cuando tengo que, digamos que si me pongo un lugar en la mira, obviamente tengo que obtener un poco más de recursos, de presupuesto para ir donde yo quiera. En cambio, si voy donde me sopla el viento, simplemente llego y así voy dando vueltas por el mundo. Es interesante. Me hace recordar las imágenes que por ahí hemos visto o en películas o en algunos videos que, bueno, cierran los ojos y ponen el dedito. Por ahí te cae en el medio del océano. No, eso no es recomendable. A ver, desde tu experiencia, ¿cómo es eso? ¿Te nace? Bueno, ¿viste alguna foto? ¿Qué es lo que te motiva a viajar? Lo que acabas de decir ahorita es bastante interesante porque de hecho mi primer viaje lo hice así, poniendo el dedito en el mapa y diciendo quiero pasar por esta parte de acá y mi dedo me iba diciendo dónde iba a pasar. Ya en el camino descubriría de que justamente por donde yo quería pasar estaba cerrado el camino, había una montaña, no salía un ferry, estaba en invierno y así por el estilo, y tenía que regresar todo el camino andado para encontrar algún lugar para cruzar. Y esas son las cosas que uno va aprendiendo hasta que se hace experto y puede enseñarle a los demás que eso no se hace. Pero claro. ¿Cómo fue, digamos, la primera motivación que tuve? Estaba realmente estaba bastante tranquilo mirando un documental de la ruta de Charles Darwin y lo que más me llamó la atención es que todas esas maravillas que yo iba viendo estuvieran ocultas en América Latina. Me llamaba muchísimo la atención todo lo que se ocultaba en la Patagonia, especialmente en la Patagonia, la parte tan dificultosa de ingresar que tiene Chile, llena de islas y recovecos, y luego la parte de Argentina que iba estudiando, iba viendo por internet, me llamaba muchísimo la atención y quería hacer esa ruta llegando por tierra lentamente a mi ritmo hasta llegar hasta Ushuaia, hasta donde no pudiera de repente bajar más y luego subir por el Atlántico hasta Brasil, retornar cruzando varios países y fue una experiencia que me marcó de por vida y ahí digamos comenzó oficialmente todo. Interesante. Digamos que no dijiste, bueno, voy a ir 300, 400 kilómetros de donde vivo, cosa de no correr riesgos. No, fuiste directamente ahí. Sí, no, pero... es que, digamos, antes de eso había viajado bastante, digamos, así como que pone un dedo en el agua y ve cómo está, si está frío o no. Había viajado bastante, pero internamente dentro del país había ido varias veces a Cusco, iba todas las semanas, viajaba hacia el desierto, hacia la selva. Y esa era mi manera de viajar en ese entonces, porque estaba bien y cada vez me adentraba un poco más, iba probando, iba viendo. Me gustaba el hecho de estar fuera, de ser, no sé, de no estar en la ciudad, de no estar haciendo lo mismo siempre. Y de pronto vino la idea de hacerlo mucho más hardcore, por decirlo de algún modo. Salir afuera, cruzar varios países, ir sin itinerario, ver qué pasa y documentarlo todo para poder ponerlo en el blog, que en ese entonces era, digamos, una novedad. Claro, sí, porque estamos hablando hace bastante ya de tu primera incursión, pero lo primero que me surge preguntarte, es un viaje largo y se conoce que económicamente los lugares por donde fuiste no son necesariamente baratos, necesariamente digo porque seguramente me vas a decir no, mirá que no fui por el lado turístico, pero ¿cómo hiciste? Porque claro, es una experiencia larga, es una experiencia que por ahí te lleva su tiempo, su dinero, vos trabajabas. ¿Cómo hiciste para costearte esos primeros viajes que fueron tu experiencia o tu plataforma como para salir al mundo?
Ok, inicialmente, en aquel entonces, cuando era un polluelo salido del huevo, tenía mis ahorros, había trabajado algo, había salido de la universidad, había hecho algunos proyectos, y la única cosa que me motivaba en gastar todos mis ahorros era justamente en viajar, en salir, en llenarme de experiencias y ver qué cosa hay afuera, porque simplemente quedándome donde estaba, ya sabía dónde iba a acabar todo eso, ya sabía en qué iba a hacer, hacia dónde dirigirme, o sea, casi todo el camino estaba hecho, y era solamente esperar. En cambio afuera no, afuera todo era incertidumbre completa. Entonces, gasté todo el dinero que tenía en aquel entonces en hacer este primer viaje, pero para haber gastado lo que gasté, digamos, realmente me duró lo que sería 5 veces más el presupuesto normal de un turista. Fuimos un amigo y yo en este primer viaje para poder documentar, hacer el blog, y éramos amigos de la universidad. Teníamos un presupuesto muy similar y al mismo tiempo en el camino íbamos presentando el proyecto, porque lo que queríamos hacer en aquel entonces no era lo que existe ahora como mochileros.org, era una primera documentación de nuestro viaje, era una aventura que iba a ser una especie de aventura mediática, y al mismo tiempo colaborar con ellos para presentar los lugares donde nos quedábamos y las experiencias que vivíamos. De ese modo teníamos algo parecido a un patrocinio, que muchas veces era espontáneo, a veces uno simplemente tocaba la puerta debajo de la lluvia y decía, somos 2 viajeros y tenemos esta cosa que estamos haciendo, no sé si le gustaría ser parte, y por suerte uno nos decía sí, y a veces también nos decían no. Pero bueno, eso digamos nos costó muchísimo del viaje. Conocimos a gente muy hospitalaria que nos brindó su hogar, nos brindó un lugar para pasar la noche, y nos brindaron también experiencias que no esperábamos, del hecho de llegar a lugares que nunca hubiéramos podido pagar por nuestra cuenta, como cabañas en Bariloche o hoteles. Fue más allá de lo que estemos haciendo en nuestro proyecto, fue una cuestión de hospitalidad realmente que me sorprendió mucho, porque yo no la conocía en mi vida, no sabía que existía esa hospitalidad, ese interés por conocer al forastero y contagiarse un poco con la aventura que está viviendo, y eso fue para hacer un comienzo, digamos, con muy poco dinero, me hizo descubrir realmente que se puede hacer eso y más, y a partir de ahí seguir profundizando en ver cómo era que funcionaba. Sí, aquí también me comentan que de algún modo vos lo que hiciste es revalorizar aquello de dar y recibir hospitalidad, que antiguamente era común y que obviamente con este mundo loco que vivimos, hoy en día no se puede, o sí se puede, pero no se conoce, que es otra cosa totalmente diferente. Y lo que me han preguntado, tengo 2 comentarios con respecto a ese tema. Uno de Caroline, que ella, desde Barcelona nos escribe, dice, ¿cómo conseguís hacerte bloguero profesional como para poder llegar a vivir de ello? Y otra de las cuestiones que también nos preguntan, Freyas Garriasna desde Chile, que a ella le gustaría saber qué es lo que te llevó a viajar, que lo estuviste comentando, pero ¿cómo haces? Y yo le agrego esto. Hablabas de hospitalidad y también hablabas de poco presupuesto. Todo el mundo intenta viajar, pero se queda a mitad de camino, porque lo primero que piensa es, yo no puedo vivir del aire. Lo otro es, ¿cómo voy a trabajar en un blog? Es algo inconstante, es algo que no sé si me va a dar para vivir. Entonces, la pregunta sería esa, ¿cómo relacionás las dos cosas? Exacto, entiendo muy bien el origen de la incertidumbre y por qué no se puede entender, porque justamente enfocándolo como algo extraño no se entiende bien. Vamos a verlo de esta manera. Si me hubieran preguntado, ¿se puede vivir siendo pianista? ¿O se puede vivir persiguiendo la pelota y siendo futbolista? Bueno, alguna gente puede, alguna gente de repente no puede.
No es imposible. Ahora, no me he dado cuenta con el tiempo de que existe muchísima gente con potencial para viajar, muchísima gente que tiene más, digamos, vocación o aptitudes que yo incluso, para poder llegar de un lugar a otro con más facilidad, o se le abren más puertas, y otras personas de repente no tienen la comunicación, o digamos no tienen de repente la creatividad para escribir. No se trata solamente de vivir de un blog. Es decir, esto de los blogs de viaje, o escribir, o viajar escribiendo, no es algo nuevo realmente. Ha existido desde hace muchísimo, que es cuando una persona tiene cierta experiencia en algo y escribe un libro, digamos, o es una personalidad en algún tipo de medio, empiezan a venir patrocinios o sponsoring, o gente que tiene interés en ayudarla a que funcione el viaje. Voy a encaminar un poco más la respuesta hacia qué tan factible es o no. No quiero enfocarme solamente en lo de blogging, porque he visto y tengo amigos, conozco muchísimos bloggers, que los he visto personalmente tirar la toalla y decir, bueno, he tratado bastante tiempo, no me funciona, lo dejo. Lo he visto suceder. Y he visto gente también muy genial que ha hecho, digamos, de sus viajes, tanto libros o blogs o programas o etcétera, en muy poco tiempo, y lo ha convertido en una manera sustentable para viajar. Yo sé que la respuesta es muy compleja. Todo termina en que sí, pero con un montón de peros en el medio. Uh-huh. Esos peros en el medio son los que más cuestan. Porque, a ver, obviamente, supongamos que uno tiene actitud, tiene el tiempo, o bien está dispuesto a tener el tiempo, renunciando a su trabajo, y se decide a irse a la aventura. El tema es que muchas de las personas que yo conozco que pueden llegar a tener esas aptitudes, tienen miedo, porque dicen, no, pero yo no sé vender, no le sé vender ni un escarbadientes a nadie, no sé hacer nada de eso. Y yo tengo miedo, la verdad, de largarme a esa aventura y perderlo todo. ¿Cuán importante es tomar la decisión, y cuán importante es conocerse a uno mismo antes de viajar? ¿O te vas conociendo cuando viajas? Es muy interesante lo que está diciendo, y al mismo tiempo engloba muchas preguntas distintas, así que vamos a agarrarlo por partes. Una cosa es el miedo a viajar, y vamos a hacer otro bloque con respecto a viajar y mantenerse viajando. Con respecto al miedo a viajar, mucha gente lo tiene, todo el mundo tiene, incluso bloggers profesionales. Yo mismo cuando voy a ciertas partes tengo incertidumbre. Esa incertidumbre se interpreta como miedo, que es totalmente normal, porque funciona para que te prepares, para que estés alerta, para que te autopreserves. También tener miedo a lo que uno no conoce puede ser normal. Lo que sigue es, ¿qué vas a hacer con respecto a ese miedo? ¿Te va a congelar? ¿Te va a paralizar? ¿O vas a investigarlo, vas a verlo de cerca, vas a confrontarlo? Eso justamente es lo que gatilla y hace la diferencia entre una persona que puede salir y otra persona que le cuesta más. Yo creo, por lo que he visto, que todos pueden, en algún punto. El potencial de salir a explorar, la curiosidad, el complacerse con el mundo y con las cosas maravillosas que hay afuera, lo tenemos absolutamente todos, y de eso no tengo la más mínima duda. De lo que sí uno puede tener dudas es de sí mismo, de cuánto coraje tiene para confrontar o no. Ahora, mucha gente piensa que es más peligroso estar fuera, que es más peligroso salir a viajar, o que es más caro, y hay mucha gente, hay muchísimos testimonios que te pueden decir todo lo contrario, que es más barato estar de viaje que quedarte en casa pagando alquileres y rentas y cuentas, que es más barato y que es más seguro salir afuera que quedarte en tu ciudad, donde todo el tiempo están pendientes los asaltos y los robos y las noticias tan caóticas. Eso seguro. Muchísima gente que vive en Buenos Aires, que conozco, que tiene pánico de su ciudad
por todo lo que escucha y por todo lo que ve y por todas las noticias y que le cuente el amigo y el primo. Pero cuando salen afuera, a ciertos lugares, se dan cuenta que todo es tan tranquilo, que no pasa nada a veces en ciertos lugares, que uno no se puede imaginar que la gente deja sus puertas abiertas, deja sus bicicletas en el jardín, y no sé, se empieza a hacer esas preguntas y ve, contrasta cuando sale afuera. Ya me olvidé que estaba respondiendo. No, la pregunta también era un poco si te animás a viajar porque ya te conoces o te vas conociendo en el camino. No, definitivamente es importante que uno pueda conocerse durante el viaje. No es al revés. De hecho, ¿cuántas personas han aprendido lo que son a partir de los problemas que tienen que solucionar en el viaje, a partir de conocer cómo soluciono yo esto a lo que no estoy acostumbrado? Se da cuenta del potencial que tiene ahí. Definitivamente, casi todos los viajes son transformadores. En especial los primeros, digamos, las primeras experiencias donde uno se da cuenta que no era tan difícil. Sí, eso para mí es fundamental. Bueno, en mi caso personal, yo siempre dije, bueno, soy tecnológica, me gustan los medios, me gusta estar en las grandes ciudades, me encanta todo eso, pero bueno, he tenido que dormir una semana sin poder bañarme, he tenido que dormir en el piso, y uno se va conociendo y se va dando cuenta que los límites los vas estirando. A ver, la otra pregunta que me surge de eso es, ¿cuál es el límite? Porque por ahí he visto gente que se ha lanzado a la aventura y le ha ido muy mal. ¿Cuáles serían los límites que uno tiene que tener en cuenta para viajar muy lejos de su lugar? Esa respuesta, estoy convencido, la tiene cada uno. Y para cada uno, esa respuesta es distinta. Porque uno puede tener coraje para hacer muchísimas cosas. Hay gente que conozco realmente que me da miedo el coraje que tienen para hacer cosas que parecen casi imposibles, y los admiro. Y otras personas que simplemente saben que tienen una limitación con respecto a cierta cosa, y tal vez sea cauta la prudencia que tienen. Es muy difícil decirlo a ciencia cierta. ¿Cómo te puedo explicar? Yo veo que cuando uno sale puede darse cuenta reveladoramente de que el mundo no es tan peligroso, de que tenía la capacidad de hacer eso, solamente que no había tenido la oportunidad. Pero no quiero dar la respuesta incorrecta. Es que a algunas personas les ha pasado algo malo, pero no es nada que no te pueda pasar quedándote donde ya estás. Simplemente es eso. Sí, eso también es cierto. Es que muchas veces tenemos prejuicios y muchas veces decimos, bueno, total, afuera no me conoce nadie y los rompo. Claro, los límites es verdad, los pone uno, pero es difícil, es complicado. Y bueno, con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Del blog y estas cosas de escribir y viajar, Freya nos dice, bueno, te dice, concuerdo contigo, hay gente que nace para ciertas cosas. Ella es escritora, dice, a mí el blog no me funciona, sin embargo las letras sí. Y te felicita porque sos agradable, sos simpático, sencillo. Gracias. Y voy a esto, hablando de sencillez, porque muchas veces, y tiene que ver también con lo de los límites, muchas veces se viaja a otro lugar y hasta podemos caer pedantes o miramos a todos con desconfianza. Por ahí, ¿cuán importante es la apertura hacia una cultura diferente? Y cuán importante es tratar de mantenerse en ciertos límites de no ofender o no romper alguna regla, ¿no? Sí, no, realmente hay algunos viajeros que pueden ser bastante irrespetuosos, digamos, al comienzo con ciertas culturas, y yo creo que eso pasa de repente en los más nuevos, tal vez. Hay gente que puede decir, no, que los de tal lugar son así, los de tal lugar no quiero caer en eso, pero cuando uno comienza a viajar, quizás
empieza a maravillarse, pero al mismo tiempo a contrastar la experiencia propia con lo que empieza a ver afuera. Y dice, eso está mal, eso me parece sucio, qué asco, cómo pueden comer esto, yo no hago tal cosa. Eso empieza a contrastar obviamente con lo que ha vivido, con lo que ha experimentado, pero se pierde de muchísimo. Y al mismo tiempo puede estar, digamos, generando un vínculo muy negativo con la experiencia que está teniendo. Y lo mejor es, digamos, tener una apertura mental muy grande para todo y sobre todo mucha tolerancia, porque afuera hay cosas que son tan distintas y que uno simplemente no puede comprender y no tiene por qué cambiar. Voy a poner un ejemplo muy simple. La escarificación de los niños en ciertas zonas de África. Es decir, que de bebé les empiezan a hacer cicatrices decorativas para que forme parte de la tribu, para que sea una persona aceptada por su sociedad. Desde un punto de vista, digamos, latinoamericana, podrían decir que es un horror, que es un abuso, pero si no se le hiciera eso al niño, sería segregado de esa sociedad, sería de repente mal visto, sería visto como un ser inferior en ciertos contextos. Eso lo pongo solamente como ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de cosas que para nosotros son terribles, y en otras sociedades sería justamente todo lo opuesto. Incluso cosas que nosotros hacemos y que en otras sociedades son vistas como extrañas, extravagantes, difíciles de entender, y hay que darse cuenta que uno realmente está en un lugar que le pertenece a todos y todos no somos iguales. Es fundamental salir con la mente abierta siempre. Freya, bueno, comenta que ella no es aventurera, que no puede vivir sin tecnología, pero te pregunta si te frustraste en alguno de tus viajes o si hay algún viaje en el cual te arrepentiste. Me arrepentí de viajar. Por suerte todavía no me ha pasado, nunca, pero algunas veces de repente he leído experiencias ajenas que me han hecho sentir un poco de no sé, de impotencia, como cuando leo que a algún compañero le han quitado su mochila, la perdió, o lo trataron mal en el límite aduanero, la migración, etcétera. Ese tipo de cosas realmente son desagradables para cualquier viajero, y a veces se agarran a uno al azar. Pero personalmente todavía no me he arrepentido de hacer ningún viaje, por suerte, y ojalá que no me suceda. Algo que también quería preguntarte es, bueno, vos me dijiste, no conozco lo que sería el principal destino turístico de la gente o lo más vendido, y mi pregunta es a esto, ¿no? Va respecto a esto. ¿Vos buscás la experiencia a propósito de no ir a esos lugares o decís, bueno, me los voy a reservar para algún momento determinado? Es inconscientemente, tal vez, digamos. No es que conscientemente no quiera ir. No tengo ningún problema en ir, pero sé, por alguna experiencia que sí he tenido con otros, que muchos de ellos ya tienen una rutina que sí me sé más o menos de memoria, que es ir por paseos y mirar estatuas y sentarse en cafetines y comer un fast food y una pizza. Y tal vez, aunque no está tan malo, hay cosas que me parecen personalmente mucho más atractivas y tengo una lista larga de pendientes en esos lugares. Por ejemplo, me atrae mucho más ir al bosque, me atrae mucho más la nieve, los lugares fríos, los lagos, los ríos, un poco más de repente que la playa o que las ciudades. Hay ciudades que me encantan, pero de repente soy un poco nuevo. Cada viajero tiene un estilo, digamos, un enfoque de acuerdo a lo que más le gusta. Yo, principalmente, si puedo elegir, elijo un lugar donde me sienta a gusto, que suele ser tranquilo, relajado y con un espacio más o menos para la reflexión. Personalmente es lo que me atrae más. Es más bien un viaje introspectivo en algún punto, Yo creo que y más natural por ahí.
Sí, yo creo que es lo que aprovechan muchos viajeros y que para muchos les sirve más, que es el momento en el que te quedas solo con tus pensamientos o te dejas deslumbrar por un paisaje y pensarlo. Eso, por supuesto, no quita el otro lado de la experiencia. A mí me encantó ir a Bangkok, por ejemplo, que era un lugar tumultuoso, muy lleno de gente, donde cada esquina tenía un aroma distinto, una experiencia que era totalmente extraña para mí y me gustó muchísimo. Ahora, claro que al muy poco tiempo esta cosa se puede volver saturante, para mí, digo, pero no dejaba de ser encantadora. Es como sazonar algo, no puede ser tan monótono con los sabores, con los olores, y lo mismo sucede con los viajes. Puede que en un momento necesites algo diferente de eso que ya has tenido demasiado. Y a mí me pasa todo el tiempo. No todo el tiempo estoy yendo al mismo tipo de lugares. De hecho, he ido a ciudades, voy a lugares totalmente desacampados y otras veces voy a playas. A veces no sé ni a dónde voy, honestamente. Y son de repente los viajes que más me gustan. Esos viajes donde sé que estoy llegando a un lugar donde no tengo una idea clara y me empieza a preparar y a abrir justamente para lo que venga. Está muy bueno eso. La verdad que igual hay que tener cierto coraje, cierta valentía para ir a un lugar y decir, bueno, a ver, ¿a dónde voy ahora? Y no tenerlo planificado punto por punto, me refiero. Obviamente que uno planifica, digamos, lo más general, pero Sí. la verdad que es un punto de vista interesante. Te cuento, Nelson, que ya se nos voló la primer media hora. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa, porque igual nos quedan media hora más, pero tengo algunas preguntas por ahí. Así que vamos a escuchar algo de música y vamos a regresar después de eso. Si estás en escucha desde la universalradio.com, tenés Facebook, desde Café Entre Libros Oficial, podés entrar a un enlace que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Ahí podés dejar comentarios para Nelson. Y nada, gente, a disfrutar de un tema musical y ya regresamos en apenas unos minutitos. Y continuamos con más Café Entre Libros y nada, estábamos conversando un poquito fuera de micrófono también, ¿por qué no? Siempre lo decimos, nosotras somos las privilegiadas junto con Andrea para escuchar al entrevistado un poquito más y surgieron bastantes preguntas con respecto a lo que veníamos hablando. Vos, Nelson, tenías un punto como para tocar que yo, bueno, te interrumpí con la música, pero retomemos desde ahí, desde donde lo que vos querías decirnos. Con respecto a la preparación, era un tema interesante que habías hablado sobre cuánto uno prepara y cuánto no prepara. Digamos, mucha gente tiene la idea de que viajar sin planes, espontáneamente, es óptimo, pero con el tiempo puedes darte cuenta de que puedes mejorar los errores y puedes mejorar muchísimo la calidad de viaje cuando haces ciertos ajustes y pones ciertos seguros en las partes débiles. Y yo creo que eso es lo que un viajero que va ganando experiencia con el tiempo, va acumulando y va mejorando, digamos. Es el puntaje que va adquiriendo con la experiencia. Lo que uno debe realmente hacer, a diferencia de mi primer viaje donde solamente puse el dedo en el mapa, creo que si uno ya tiene más o menos calculado el tiempo que quiere salir y tiene más o menos calculado el presupuesto que va a usar, lo mejor que puede hacer es optimizarlo. Y para eso hay muchísimas herramientas dentro de mochileros.org que dan cierta pauta de dónde ahorrar en hospedaje o cómo quedarse gratuitamente en ciertos lugares, cómo hacer redes de intercambio y conocer a otros compañeros, etcétera. Ese dato me parece remarcable y quiero invitar un poco a la gente que vaya y le dé una mirada a mochileros.org, a mi blog, al canal de YouTube donde hay más consejos al respecto de cómo optimizar, que es la mayor parte del trabajo que estoy haciendo actualmente y tratando de publicar en video. Sí, eso es sumamente interesante porque además se van sumando las respuestas o los comentarios de mucha gente de diferentes países
y bueno, por ahí uno está pensando, voy a viajar a tal lugar, y entonces entra, ve los comentarios y ahí ya sabe más o menos para dónde ir, para dónde salir, y eso ayuda muchísimo. La verdad es súper recomendable este tema de la página de mochileros.org. Entren cuando puedan, echen un vistazo, pues está muy muy interesante. Y tengo algunas preguntas que fueron surgiendo de lo que veníamos conversando. Freya y Gema Luzgarda también desde España, lo que preguntan más que nada es ¿cuál ha sido tu mejor viaje o el lugar que te dejó más encantado? ¿Cuál ha sido ese lugar que se te ha quedado grabado en el corazón, que marcó tus pasos? Wow, es una pregunta difícil, pero sí la tengo más o menos clara, digamos, porque si hago un cálculo, digamos, estadístico del lugar al que más he regresado, ha sido seguramente Argentina. Tal vez porque es un país tan grande y tan variado y donde más me he sentido como en casa en una etapa de mi vida, y otras veces simplemente he salido a explorarlo al interior, me he quedado temporadas largas en el centro, en General Roca, he ido por Ushuaia, por Calafate, y la verdad es que ahora acabo de regresar de Argentina hace unos cuantos días, justamente porque quería retomar aquello que era lo que más me había impactado de mis primeros viajes. Y en esta oportunidad fui a la Patagonia. Hice énfasis en la Patagonia justamente para verle la cara en invierno, que es justamente donde no hay turistas, todo el mundo se queja de que hace frío y que es muy difícil acceder. Fui justamente a verle el rostro y obtuve unas fotografías increíbles y unos videos maravillosos que estoy publicando ahora en el canal de Mochileros. Para mí también ha sido redescubrir un poquito Argentina, porque no conocía este lado tan invernal, tan patagónico, y no sé, mucha gente dice que no es apto de repente visitar en esas temporadas, pero yo había hecho una visita a Finlandia en invierno, digamos uno de los lugares más fríos que uno puede conocer en el mundo, y todas las actividades que daban en invierno justamente para promocionar al país giraban alrededor de actividades como hacer esquí, hacer snowboard, practicar sauna, ir con los perros husky, hacer trekking. Es decir, era inagotable, y pensé, ¿por qué eso no se podría hacer en Patagonia? Y me doy cuenta que hay mucha gente que sí tiene fe, tiene el ojo, tiene, digamos, la experiencia viajera, y no se retrae para continuar con esto, pero mucha gente, digamos, empieza a cerrar hostels, cerrar servicios, cerrar restaurantes, porque piensa de que no es accesible, y la verdad es que no es así. Es interesante. Y con respecto a ese tema, Eduardo Navalarrondo está en escucha, él está en Venezuela, y lo que pregunta es si tenés alguna anécdota divertida recientemente en el Perito Moreno. En el Perito Moreno, justamente ese lugar me ha impactado. Lo que acabo de hacer, que nunca había hecho antes, era una caminata por encima del Perito Moreno, y la primera vez que fui hace varios años solamente había ido por las típicas pasarelas que permiten verlo desde enfrente. Es un viaje, es una visita muy corta, y ahora que tuve la oportunidad de caminar por encima de él y verlo desde allí, me ha fascinado por completo, tanto así que después coincidimos con Ente Patagonia, que es la oficina de promoción turística, y me facilitó la posibilidad de volver una segunda vez. Es decir, ahora no solamente hice la caminata, sino que regresé todo el tiempo que quisiera por enfrente, y aproveché para hacer todas las fotos y videos que no he tenido en 10 años, y posiblemente no necesite en 10 años más, ¿no? Me ha fascinado. Tanto como que me haya pasado algo curioso, gracioso o peligroso en este momento, no tanto así, pero tengo bastante que decir al respecto, y lo voy a publicar en la siguiente semana en el canal de YouTube. Bien, y tiene que ver esto con lo que venís hablando, porque la otra pregunta es si conseguís algún punto de inflexión dentro de tu viaje donde te inspira a escribir. A escribir, sí, justamente cuando estoy entre los tramos de un lugar a otro,
es donde más me empiezo a poner a pensar qué ángulo darle a la visita que estoy haciendo, porque obviamente en la historia se deben haber escrito tantos artículos sobre cualquier lugar donde yo haya ido, sobre la Patagonia o sobre Ushuaia, y usualmente algo que trato de hacer todo el tiempo y de repente diferencia un poco el trabajo que estoy haciendo es que no quiero darle el mismo ángulo y decir solamente datos turísticos y rutas, sino a veces buscar una historia detrás que sea el foco de atención y la parte narrativa de lo que va a ser el script de un video que hago o de algo que escribo. Digamos que ahora me estoy alejando un poco más de la escritura para convertir eso en guiones y con esos guiones hacer videos, que me parece un poco más interactivo, un poco más acorde a cómo la gente consume contenidos hoy en día. César Salinas te envía saludos desde México, dice muy buena plática, y mi pregunta por ahí tiene que ver, vuelvo con el tema del financiamiento, porque a veces es complicado, ¿no? A ver, ¿qué tan seguro o qué tan fácil se podría llegar a conseguir un financiamiento, un sponsoreo? Financiamiento, voy a dividirlo. Primero, yo he viajado de distintas formas y he financiado mis viajes de distintas formas. Varias. De hecho, he vivido financiando mi vida de distintas formas, así que la respuesta es bastante amplia, porque nunca he tenido un empleo, nunca he tenido un jefe ni un horario, y eso no significa que no haya trabajado. De hecho, he hecho proyectos bastante grandes y bastante importantes para varias empresas privadas en algún momento. En otros momentos he viajado simplemente con mi blog, en otros momentos buscando patrocinio y en otros momentos absolutamente sin nada. Es decir, conozco todas las maneras y siempre ha sido distinto. No tengo una constancia para financiar mis viajes, porque me permite justamente, al igual que al viajar e improvisar, me encanta mucho, digamos, de mi lado, no sé, de emprendedor, me encanta mucho justamente solucionar, ver cómo hago para movilizarme, cómo hago para financiar este viaje. A veces hay viajes que he hecho convirtiéndolos en proyectos de promoción, y hay viajes que he hecho simplemente por aventura, en donde no hay ninguna promoción de por medio y simplemente lo trato como mis primeros viajes, conversando con gente, encontrándome con amigos, por hospitalidad. Y hay otros viajes que he hecho en donde sí me han llamado y me han invitado, me han dicho: queremos que vengas a este lugar, que lo veas, que lo experiencies y que lo cuentes. Esas son las maneras distintas como he financiado mis viajes. Vos hablaste por ahí de hospitalidad y volvemos un poco a lo que habíamos visto en el primer bloque, ¿no? Hay ciertos sitios que recomiendan el tema de quedarse un par de días en la casa de alguna familia o de alguien en otro país. ¿Qué tan seguro, qué tan buena es la experiencia? ¿Se puede viajar de esa manera? ¿Se puede alojar en casas de alguien que te abre sus puertas? Sí, las redes de hospitalidad hoy día han revolucionado justamente el mundo de los viajes gracias a Internet. Está la opción de quedarte en casa de alguien invitado vía Couchsurfing, quedándote en su mueble o una habitación, un espacio que tenga. Está la hospitalidad, está la alternativa de cuidar casas, de hacer house sitting. Es decir, hay gente que se va de viaje, necesita a alguien que cuide su perro y riegue sus plantas y de mantenimiento, y te deja las llaves de su casa para que lo hagas de repente en una isla como Hawái. Hay gente que hace intercambios de casas y así por el estilo. Hay muchas modalidades que se pueden encontrar en estas redes de hospitalidad y permiten que mucha gente no tenga necesariamente que gastar en hospedaje, ahorrándose una gran parte del presupuesto viajero. Ahora, ¿qué tan seguro es, digamos, para ambas partes es tan seguro o tan inseguro? Uno puede quedarse a pensar, ¿qué tan seguro es para mí que invite a un extraño a quedarse a mi casa? Y yo como extraño puede ser, ¿qué tan seguro es que me vaya a la casa de un extraño a dormir? Es lo mismo, justamente esa es la maravillosa parte en donde uno descubre quién es el otro
que está en el otro lado? ¿Quién es la otra persona? Es una persona de repente que está brindándote hospitalidad, que está mostrándote un lado bueno y que el mundo no está tan mal como pensabas quedándote en la ciudad. Es justamente eso. Acá también me preguntan, ¿cuál crees que es el secreto del posicionamiento en las redes de mochileros.org? El secreto, eso está en las inmutables leyes de marketing. Es la ley del primero. Simplemente cuando yo creé mochileros.org, busqué mucha información en internet y no me encontré con ningún otro blog de viaje parecido. En ese entonces no existía YouTube, no existía Facebook. Me hubiera encantado en ese entonces poder grabar algún video o publicar más fotos de las que publiqué, pero solamente escribía y tenía unas fotos muy pequeñitas y creaba con algunas herramientas alternativas, los foros, las galerías de imágenes. No era tan social la internet, era más la onda del .com en aquel entonces. En ese entonces, bueno, posicionamiento por haber sido el primero cuenta. Luego, la transformación que se debió a recibir las preguntas y escucharlas y responderlas y transformar su contenido para poder satisfacer a todas esas preguntas que muchas veces se repetían y daban un pulso, daban daban un indicio de qué tipo de información era el que necesitaba la gente. Y el siguiente paso es justamente la evolución que ha tenido el lado personal de Nelson Mochilero, que es mi blog donde escribo lo que quiero, sobre lo que quiero. Es un espacio realmente propio, donde no hay publicidad, no hay nada de eso, simplemente un espacio donde cuento mis experiencias, y el canal de viajes. Todo esto se ha ido juntando, digamos, la página en Facebook también fue una de las más antiguas, las comunidades, los grupos. No hay ningún secreto, digamos, ha sido hacer las cosas que se debían hacer en su momento, cuando se pudieron. Hoy en día posiblemente sea mucho más difícil arrancar de cero, pero esa es otra historia. Si yo, por ejemplo, te pregunto, a ver, para aquellos que piensan viajar por primera vez, por ahí en un viaje un poco más estándar, entre comillas, ¿qué lugar es recomendable? Por ahí hacer un viaje dentro del país, hacer un viaje a un país exótico, también entre comillas, porque del otro lado también dicen que aquí somos exóticos, o sea, por eso claro, es el entre comillas, o por ahí decir, bueno, leer mucho y ver las experiencias y replicar o hacer un viaje exactamente como el que hizo ya alguien yendo a lo seguro. Ok. Cuando uno va a hacer el primer viaje, yo creo que lo primero que tiene que hacer es optimizar su experiencia, optimizar su presupuesto, su tiempo y ir peldaño por peldaño. Mi recomendación es esa. Muchos pueden decir de repente que lo mejor es irte y punto, y no planificar nada. Pero yo conozco que hay gente que tiene más miedo que otras, o de repente cierta reticencia a salir a lo loco. Y está bien que la haya. Entonces, mi recomendación es que si tu presupuesto no es tan grande para ir al otro lado del mundo, ¿por qué no aprovechar lo que tienes cerca? Solamente mirando Latinoamérica, me he dado cuenta que uno está, la Patagonia, por ejemplo, está en el mismo meridiano de lo que podrías ver en Nueva Zelanda y impresionarte con paisajes muy parecidos. Tienes en Perú desiertos que son casi idénticos a los que puedes encontrar en lo más desértico de África. Tienes una jungla maravillosa en Brasil, tienes playas en Ecuador, en Colombia. Entonces realmente hay tanto para elegir que si tu presupuesto te dice que puede ser mejor, que puede funcionar mejor tu viaje ahí, lo recomiendo. ¿Y a qué lugar ir? Justamente depende también de cuáles sean tus motivaciones para conocer. Si eres una persona que le encanta la historia, está perfecto que vayas a ir a ver museos. Si eres una persona que le encanta el cine, las películas de cine, ¿por qué no ir a visitar lugares donde se han filmado ciertas películas? Hay gente que viaja a ver a sus bandas favoritas, hay gente que viaja a aislarse de todo.
Entonces eso también va a dictar mucho de a qué lugar voy. Es más importante que leer un artículo que diga que este lugar está de moda o estos son los lugares del 2015. Yo creo que es más importante escuchar la brújula que cada uno tiene adentro. Bueno, tengo un par de preguntas más y ya se nos voló el programa, no lo puedo creer, pero una es, y esta pregunta es la del millón porque se la hacen a todos los viajeros, y es así, es una incógnita. Freya pregunta si tenés pareja, perdón la indiscreción, y si no es así, si pensás que sería factible tener a alguien a tu lado y esta clase de vida. Sí, es verdad. Sí se puede tener pareja mientras viajas. Sí tengo pareja. Y cuando uno viaja, hay muchos que conocen el amor durante el viaje. Cuando uno viaja no es que te haga romper una relación. Por supuesto que si tienes una pareja que pone por delante, digamos, su lugar estático, su trabajo, su carrera y esas cosas, también pueden ser una razón para que esa relación no funcione. Pero qué increíble puede ser cuando encuentras a una persona que comparte esa parte de la vida. Y hay gente que simplemente, por el hecho de estar viajando, no puede mantener una relación. Hay de todo tipo. Yo creo que depende de a quién encuentres del otro lado. Bien, y ya casi cerrando, tengo una pregunta que es muy pensante. Eduardo te pregunta, ¿cómo te gustaría que las personas que te conocen te recuerden? Wow, qué pregunta. No había pensado nunca en el lado de Nelson Mochilero, aunque yo sé que si algo me pasa mañana, quizás me quede con ese recuerdo en la memoria de muchos. Quizás me hubiera gustado más que me recuerden como alguien que pensó hacer cosas que no se podían y que le enseñó a algunos que sí eran posibles. Muy buena síntesis. y bueno, pregunta de mi parte. Nelson dentro de 20 años, 30 años, ¿va a seguir viajando? ¿Vas a decir, bueno, voy a hacer un stop en el camino? ¿Te planteaste ya cómo va a ser tu vida de acá a un tiempo o te gusta vivir el momento? El Nelson de hace 20 años atrás no te hubiera podido decir quién iba a ser el Nelson de hoy. Definitivamente, el Nelson de hace 20 años atrás no tenía ni idea de lo que iba a pasar con el Nelson de ahora. Y yo estoy completamente convencido de que el Nelson de ahora tampoco tiene la más mínima idea de quién va a ser el Nelson del futuro. Mucha gente me ha preguntado justamente si no pienso en el futuro por el hecho de estar viajando. Y obviamente no es que no piense, por el contrario, las posibilidades son tantas más que cuando uno se queda haciendo la vida, digamos, normal, las posibilidades son tantas, los lugares, las personas, los sitios que uno puede conocer, que uno realmente se sorprende. Últimamente me han pasado tantas cosas, yo sé que ya se nos acabó el programa, pero me han pasado tantas cosas que no tenía ni idea solamente hace 1 o 2 años atrás. Y eso me está fascinando tanto de mi vida que realmente me da pena que me vaya a morir. Está bien, eso quiere decir que lo pensás, que no es que salís un día y decís voy para acá, voy para allá, no, y habla mucho de por ahí la idea que tiene la gente de los viajeros, que son así como voy donde me lleva el viento y después veré, y la verdad que no es nada cercano a eso, o por lo menos no todos. Bueno, se nos termina el tiempo, pero yo quiero que nos cuentes, aunque sea un par de anécdotas que hayan marcado tu vida. Una vez terminé de leer un libro que recomiendo a todos, era Siddhartha, lo recomiendo mucho, porque cuando lo terminé de leer, justamente fue debajo de una ponciana, encima de una hamaca, mirando la duna más grande que existía en la región, en el desierto. Y dicen que el desierto es un lugar muy revelador para muchísima gente. Y uno realmente se puede dar cuenta que ahí está solo, consigo mismo, cuando ve las estrellas, cuando ve caer la noche, cuando escucha la lluvia y la siente chocar contra la tierra.
Terminar de leer ese libro me hizo comprender mucho de mi vida misma y de la vida de muchos viajeros que giran alrededor de varios errores, que regresan al mismo punto de partida, puede ser, pero que regresan transformados. Los viajes son realmente una invitación a la transformación, porque te van a llenar de experiencias y al mismo tiempo te van a educar y enseñarte quién eres tú, en un contexto distinto, fuera de lo que te han enseñado, fuera de todas esas cosas para las cuales te han preparado. Entonces, mi último consejo solamente es: viajen. Bueno, nada, ya se nos vuela el programa. Igual, Nelson, ¿estás por República Checa en este momento? Sí, así es. Estoy hablando desde República Checa. Ya es de noche acá, bastante tarde. Ya es bastante tarde, lo vamos a mandar a dormir. Pero la verdad que quería agradecerte muchísimo por compartir tus experiencias aquí en Café Entre Libros. Probablemente te tengamos en alguna otra oportunidad, porque quedaron muchísimas cosas por ver. Y ojalá que... nada, te doy, eso te iba a decir, te doy 2 o 3 minutitos para que puedas despedirte de la audiencia, y si quedó algo por contar, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, ha sido un placer muy grande para mí compartir con ustedes, compartir con Argentina y con toda la gente que está escuchando online ahorita la entrevista. Me mencionaste offline que iba a ser grabada, así que ojalá que alguna gente más que se la haya perdido pueda escucharla. La voy a poner en mi página de Facebook. Pueden encontrarme con el hashtag Nelson Mochilero en muchísimos lugares, en muchísimas redes sociales. Y en mochileros.org pueden ver los links hacia el canal de viajes, que es donde más paro actualmente y donde más respondo a la gente que comenta los videos que publico, y el blog personal que tengo, que está dentro de mochileros.org, también se puede acceder desde la página principal. Sobre todo quiero dejarles a todo el mensaje de que para iniciar su viaje tienen años de mi experiencia volcada en este proyecto, y no solamente mía, sino de una gran comunidad de viajeros que está en los foros de mochileros.org, en los grupos de Facebook, compartiendo información, conociéndose. Realmente me da mucho gusto a mí personalmente, y si esta gente me está escuchando, quiero darle las gracias a todos y a cada uno de ellos por ser parte de esta comunidad, por compartir con otros viajeros, por enseñarse, por educarse y por mejorar sus vidas y liberar a más personas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a vos nuevamente, Nelson, y así brevemente les cuento a todos los que están en escucha que el próximo viernes vamos a contar con la presencia de una escritora argentina que se llama Julian May. El 14 de agosto no vamos a tener programa, pero volvemos el 21, porque vamos a contar con la presencia del obispo Marcelo Colombo. Vamos a hablar un poco de la actualidad de los pueblos originarios, sobre todo. El 28 de agosto vamos a tener a Fernando Chelle, profesor de literatura, ensayista, corrector de estilo, crítico literario. En septiembre vamos a tener un programa especial con los ganadores del primer concurso de microrrelatos de Café Entre Libros. Si no te enteraste, podés entrar a Café Entre Libros oficial, ahí vas a tener todas las bases del concurso, y la verdad que es genial, así que no te lo pierdas. Y nada, creo que no me olvido de nada. Bueno, el jurado del concurso: Mercedes Rodríguez Cervantes, Miren Palacio, Gema Luzgarda, desde España, Andrea Luna y Fabiana Peralta en Argentina. El cierre es el 21 de agosto, no te olvides. Pasate por Café Entre Libros oficial en Facebook, y también no dejes de leer la revista de la Universal Radio. Estamos ahí en la página de la universalradio.com. La revista se llama Tu Revista. Creo que no me olvidé de nada, pero bueno, espero que te haya gustado el programa. A nosotros nos gustó muchísimo. Vamos a repetirlo, lo vamos a tener a Nelson con aventuras y más cosas para contar. Yo me despido por hoy. Y te cuento que Café Entre Libros es un programa que produce Andrea Luna. En promoción y marketing la tenemos a Gema Luzgarda, y en la conducción desde Argentina quien les habla, Silvina Zaneta, como cada viernes 18 horas horario argentino. Muchas gracias por estar.
Y nada, gente, a seguir disfrutando de la buena vida. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.